A lo largo de la historia, han existido líderes que dejaron una marca imborrable, pero no siempre por las razones correctas. Sus decisiones y acciones no solo cambiaron el curso de sus países, sino que impactaron al mundo entero. Hoy, en Más allá de la historia, exploramos a los 5 líderes más controversiales que dividieron opiniones y generaron caos en su tiempo. Desde un emperador que llevó a Roma al borde del caos, hasta un dictador cuyas políticas devastaron a su propio pueblo. Descubre sus historias, las decisiones que los definieron y el impacto de su legado. Mantente atento, porque estos nombres han dejado una huella tan grande como polémica. Hoy hablamos de uno de los líderes más controversiales de Roma, Calígula. Su ascenso al poder en el año 37 de Cristo, tras la muerte de Tiberio, fue inicialmente visto como una promesa de renovación para el imperio. Pero lo que siguió fue un reinado que dejó a todos atónitos. Calígula pasó rápidamente de ser admirado a ser temido. Su despotismo y extravagancia lo convirtieron en una figura casi legendaria. Desde organizar costosos espectáculos para demostrar su poder, hasta gestos más insólitos, como supuestamente nombrar cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Pero no todo eran rumores. Muchos cuestionaban su estabilidad mental, con historias que hablaban de un hombre capaz de gestos de crueldad extrema y decisiones impredecibles. Bajo su mandato, la percepción del poder en Roma cambió drásticamente, marcando el inicio de una época de decadencia en el imperio. Calígula no solo fue un reflejo de su tiempo, sino también un recordatorio de cómo el poder absoluto puede conducir a la ruina. ¿Fue un loco, un estratega incomprendido o ambas cosas? Descúbrelo aquí, en Más allá de la historia. Entre los líderes más polémicos de la historia, Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, ocupa un lugar destacado. Su lucha por el trono de Valaquia lo llevó a enfrentarse al poderoso Imperio Otomano, y su resistencia lo convirtió en un símbolo de defensa nacional. Sin embargo, lo que lo hizo famoso, o infame, fue su brutalidad. Vlad empleó métodos de castigo extremos, siendo el empalamiento su sello distintivo. Se dice que decenas de miles de personas, incluidos enemigos y traidores, sufrieron este destino. Su crueldad no tenía límites, pero era vista por algunos como una forma de mantener el orden y la seguridad en un tiempo caótico. A pesar de su sangrienta reputación, Vlad también fue un estratega hábil y es considerado un héroe nacional en Rumania. Su resistencia frente a los otomanos inspiró relatos que más tarde darían origen al mito de Drácula, inmortalizado en la literatura. Vlad el Empalador fue un hombre dividido entre ser un protector de su pueblo y un símbolo de terror, héroe o villano. La historia de Vlad desafía una categorización sencilla, dejando una huella tan oscura como fascinante. Adolf Hitler es, sin duda, uno de los líderes más controvertidos y oscuros de la historia moderna. Su ascenso al poder en la Alemania de la posguerra fue el resultado de un país devastado y en búsqueda de un cambio. En 1933, Hitler se convirtió en canciller, prometiendo restaurar la gloria de Alemania. Pero lo que siguió fue una de las etapas más devastadoras de la humanidad. Como líder del partido nazi, Hitler instauró un régimen autoritario basado en una ideología de odio y supremacía racial. Su gobierno no solo desencadenó la Segunda Guerra Mundial, sino que también llevó a cabo el Holocausto, un genocidio que acabó con la vida de millones de personas. Hitler utilizó la propaganda y el control total del Estado para consolidar su poder, marcando un antes y un después en la política mundial. Sus decisiones llevaron a la destrucción masiva de Europa, dejando un legado de muerte, sufrimiento y reflexión global sobre los peligros del extremismo. Hoy, su nombre no solo evoca horror, sino también la necesidad de recordar y aprender de los errores del pasado. La historia de Adolf Hitler nos enseña cómo el poder, en manos equivocadas, puede cambiar el destino del mundo entero.
Pol Pot, líder del Khmer Rouge en Camboya, es uno de los nombres más oscuros de la historia moderna. Su ascenso al poder en 1975 marcó el inicio de un régimen brutal que transformó el país en un laboratorio social. Pol Pot buscaba crear una utopía agraria, eliminando cualquier rastro de modernidad, educación y cultura urbana. En un intento por imponer su visión radical, Pol Pot ordenó la evacuación de ciudades enteras y forzó a millones de personas a trabajar en el campo en condiciones inhumanas. Su régimen desató el genocidio camboyano, en el que aproximadamente 2 millones de personas, casi una cuarta parte de la población del país, murieron por hambre, agotamiento y ejecuciones. El legado de Pol Pot dejó a Camboya en ruinas, con generaciones marcadas por el trauma y la pérdida. Aunque falleció sin ser juzgado, su liderazgo es un recordatorio devastador de cómo las ideologías extremas y la deshumanización pueden llevar a tragedias inimaginables. La historia de Pol Pot sigue siendo una advertencia poderosa sobre los peligros del totalitarismo y la crueldad. Conocer su historia es un acto de memoria para asegurar que nunca más se repitan atrocidades de esta magnitud. Idi Amin, conocido como el carnicero de Uganda, lideró uno de los regímenes más brutales y caóticos del siglo XX. Tras un golpe de Estado en 1971, Amin asumió el poder prometiendo estabilidad, pero rápidamente convirtió su gobierno en un símbolo de abuso de poder y terror. Su régimen se caracterizó por violaciones masivas a los derechos humanos, purgas étnicas y la expulsión de la comunidad asiática de Uganda, lo que desestabilizó por completo la economía del país. Las cifras varían, pero se estima que bajo su mandato, entre 100.000 y 500.000 personas fueron asesinadas. Idi Amin también fue conocido por su extravagancia, autoproclamándose títulos como conquistador del Imperio Británico y promoviendo una imagen pública de poder que contrastaba con el sufrimiento de su pueblo. Su dictadura dejó a Uganda sumida en el caos, con una economía devastada y un pueblo traumatizado. Amin finalmente fue derrocado en 1979, exiliándose hasta su muerte en Arabia Saudita. La historia de Idi Amin es un recordatorio de cómo un líder puede destruir una nación a través de la tiranía y la crueldad, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de su país. A lo largo de esta serie, hemos explorado las vidas de 5 líderes que marcaron la historia, pero no siempre por las razones correctas. Desde las extravagancias de Calígula hasta la brutalidad de Pol Pot, sus acciones nos dejan lecciones importantes sobre el poder, la ambición y el impacto que un solo líder puede tener en el destino de millones. Estos líderes son recordados no solo por las decisiones que tomaron, sino también por el sufrimiento y las transformaciones que dejaron a su paso. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre la importancia de aprender del pasado para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Si este video te pareció interesante, no olvides suscribirte a Más Allá de la Historia para más contenido fascinante sobre los eventos y personajes que cambiaron el rumbo de la humanidad. Y recuerda, nuestra historia es un espejo. Lo que vemos en ella depende de cómo decidamos mirarla.